décimo par. Bien, entonces, el décimo par, había hablado mucho del vago, sin reparar que el nombre es neumogástrico. Bueno, neumogástrico o vago es lo mismo, son sinónimos. Habíamos dado todas las explicaciones para el vago. El neumogástrico es un resumen de eso, ¿no? Neumo, que significa que tiene inervación, que proporciona inervación a los pulmones. Gástrico, al estómago. Parecido al vago nos dice la amplitud que tiene en su distribución especial. Entonces no vamos a repetir el vago porque vago, etc. Ya habíamos indicado que es un nervio mixto. Habíamos indicado también en la anterior clase a qué se refieren las funciones de los núcleos, ¿no? Y habíamos dicho que la palabra sómato habla de soma, periferia, en músculos es voluntario y en nervios es periférico. Y en víscero, la palabra víscero identifica las vísceras, las que están dentro de nuestro cuerpo, formando parte del aparato urinario, del aparato digestivo, de la tráquea, de los bronquios, etc. Entonces, somatomotor tiene bajo su responsabilidad entonces la parte motora del soma, ¿no? Del sistema osteomioarticular en cierta forma, no de todo, pero a eso se refiere con el nombre de sómato. Y somatosensitivo, capaz de traer la información sensitiva. Visceromotor, de la misma forma, es responsable de la motilidad de las vísceras, ¿no? Y viscerosensitivo, de la misma forma, captar las manifestaciones sensitivas que se originan al interior del cuerpo. El estómago, la vesícula biliar, etc. Entonces eso ya lo podemos. En aparente ya habíamos indicado la presencia del sexto, del séptimo, del octavo, del noveno y el décimo par, el nervio vago, ¿no? En el surco retrolivar. Y este es un corte transversal que nos muestra lo mismo. Lo habíamos identificado saliendo por el foramen yugular. Por lo tanto, acuérdense que a esta altura dentro del cráneo, después de formar la confluencia de los senos, el seno sigmoideo va a salir por el foramen yugular y al hacer ese punto, al atravesar esa región, va a formar la vena yugular interna. Por eso el nombre de foramen yugular. Entonces, este nervio aprovecha también ese recorrido para salir ahí y ubicarse en la base del cráneo y en la primera parte del cuello, entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Hasta ahí nos habíamos quedado. Ahora quedamos en qué hace en el tórax este nervio. Acuérdense que ya está atravesando la región del cuello y son dos, uno a la izquierda, otro a la derecha. En el tórax, por el lado derecho, a esta región, cruza la arteria carótida común, es decir, fíjense, se va a ir dirigiendo hacia abajo, va a encontrar el nacimiento de las carótidas, donde se está separando, y entonces se va a encontrar con la carótida común, se va a relacionar, va a llegar al tronco brachiocefálico, primera rama de división de la aorta, tronco brachiocefálico, arteria carótida común y arteria subclavia. En ese clavado por ahí es donde va a pasar. Dice, continúa por la tráquea, aquí lo estamos viendo en relación con la tráquea. Va a formar parte del plexo pulmonar. Fíjense, al pasar por esta región se va a relacionar con los pulmones, con las diferentes partes del parénquima pulmonar, que lo vamos a ver más adelante. Y va a contribuir también con sus filetes. Acuérdense que aquí detrás de la tráquea está el esófago, entonces al mismo tiempo que da filetes a la tráquea, también va a proporcionar inervación al esófago. Entonces, este cuadro es
un resumen de lo que pasa en el lado derecho. En el lado izquierdo, por supuesto, en el lado izquierdo no es igual. Entonces, en este trayecto de bajada se va a encontrar con la arteria subclavia. Aquí, si ustedes se acuerdan, la carótida está naciendo independiente, la arteria subclavia también. En ese trayecto se va a relacionar con la arteria subclavia izquierda. Se va a encontrar también con la carótida común. Acuérdense, los dos están independientes naciendo del arco aórtico. Entonces, se va a relacionar con él. Dice con el bronquio izquierdo. Acuérdense ustedes que la tráquea más abajo se va a dividir en bronquio derecho, bronquio izquierdo. Y el bronquio izquierdo es el que le va a dar la relación anatómica. Entonces, acordarse primero que no es lo mismo. Una cosa es al lado izquierdo y otra al derecho. De esta forma también va a descender en relación más posterior con el esófago, y en ese camino nos vamos a encontrar con el límite marcado por la presencia del diafragma. El diafragma, el principal músculo, está informando un límite entre el tórax y el abdomen. Va a atravesar el diafragma, le va a acompañar y se va a entrar junto con el esófago, y finalmente adelante va a ingresar, más hacia abajo, ya va a llegar a la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué va a hacer en la cavidad abdominal? Fíjense, el izquierdo llega a la cara anterior del estómago, donde termina dividiéndose en nervios hepático y gástrico, y el derecho a la cara posterior del estómago. Entonces, ¿qué hace? Cada uno de los nervios está bajando y va a seguir este trayecto, más o menos. Aquí lo estamos viendo desde que nace en el foramen yugular, descendiendo y dando la inervación al esófago. El esófago está bajando igual, va a llegar a la región del tórax, va a seguir dando sus filetes, se va a relacionar con las arterias del arco aórtico, va a atravesar la región del tórax, la región mediastinal, finalmente va a llegar a la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal, entonces, va a tener dos comportamientos. Hacia el lado derecho va a dar la inervación para la parte anterior, y va a dar, fíjense, ramos para la parte de la curvatura menor del estómago y la parte anterior. Y finalmente, por el lado izquierdo, va a venir y va a dar inervación a la cara posterior del estómago. Las dos ramas del nervio vago son responsables de la inervación del estómago. Estómago, en el lado derecho, no solamente va a inervar el estómago, sino que además va a proporcionar nervios para el hígado. Mientras que en el lado izquierdo, la cara posterior del estómago. Finalmente, va a distribuir, va a tener una amplia distribución, como se puede ver ahí, ramas cervicales, ramas torácicas. Algunas de ellas más importantes que otras. Los ramos meningios, ya hemos dicho, están destinados a las cubiertas del sistema nervioso, va a dar ramitos a las meninges, va a dar ramos anastomóticos en la fosa yugular. En la fosa yugular, en la región yugular, no es solamente el nervio vago, sino también el noveno par va a tomar inervación con el duodécimo par, etc. Va a dar inervación, va a compartir inervación con otros nervios. Va a dar ramos a la faringe, va a dar ramos cardíacos, lo vamos a ver enseguida, que se llaman ramos cardíacos cervicales o ramos cardíacos superiores. Va a dar inervación al nervio laríngeo superior. Y finalmente en el tórax, un nervio importante va a dar inervación al nervio recurrente laríngeo. También en el tórax va a dar ramos cardíacos. Estos ramos cardíacos, a diferencia de los superiores que se llaman ramos cardíacos inferiores, va a dar ramos pulmonares,
va a dar ramos a los bronquios, va a dar ramos al esófago y finalmente se va a introducir al abdomen. Ahí estamos viendo el recorrido de los nervios vagos y su distribución, mostrando especialmente el origen del nervio laringio recurrente izquierdo. Y este esquema, que creo que es mucho más apropiado, nos muestra la pared mediastinal, nos muestra el trayecto del nervio vago y los diferentes ramitos que se van formando a ese nivel, los nervios cardíacos, los nervios bronquiales, los nervios que van a acompañar al esófago, etc. Finalmente terminamos concluyendo que el 10º par craneal lo vamos a ampliar cuando veamos sistema nervioso simpático. Cuando veamos sistema nervioso autónomo y hablemos de la diferencia entre simpático y parasimpático, vamos a ver desde el origen hasta las funciones. Un 10º par craneal, el nervio espinal, es un nervio exclusivamente motor y es pequeño. A pesar de eso, tiene dos orígenes, un origen espinal vulvar y un origen espinal medular, es decir, se origina en dos alturas. Un núcleo vulvar que va a nacer desde la corteza cerebral y un núcleo medular que va a nacer desde la región vulvar. Finalmente, independientemente de su origen, va a aparecer en el bulbo raquídeo, en la oliva vulvar, hemos dicho, por debajo del origen del 10º par craneal, ¿no? Ahí es donde se va a encontrar, va a formar raíces y el punto de origen aparente, desde la salida del cráneo hasta el momento en el que sale por la oliva vulvar, va a corresponder al agujero occipital. Entonces, ya hemos dicho, esta dilatación se llama la oliva vulvar. En neuroanatomía se la describe con mayor detalle y aquí estamos viendo al 9º par craneal, al 10º que ya lo hemos estudiado, y a través de varias raíces que vienen desde la médula, entran al bulbo raquídeo, el origen del nervio accesorio o 11 par craneal. Este nervio tiene importancia, por eso dice corto, accesorio, porque en realidad tiene una inervación muy corta. Fíjense, no importa en su origen superior o inferior, va a dar inervación al velo del paladar, a la laringe, a la faringe, pero especialmente a dos músculos, al esternocleidomastoideo y al trapecio. Entonces, en la clínica en fisiología hay un capítulo donde se dice exploración de los pares craneales y dice cómo se debe explorar para conocer la integridad del funcionamiento de los pares craneales. Y entonces, cómo se explora el primer par, cómo se explora el segundo par, hasta el 12º, es parte de una práctica. Entonces, cuando llegamos a cómo se explora el 11 par craneal, tomamos en cuenta esta inervación al esternocleidomastoideo y al trapecio. ¿Cómo se valora eso? Valorando la funcionalidad del esternocleidomastoideo, pidiendo al paciente que haga los giros en la cabeza y ver si hay alguna dificultad, o el levantamiento y la movilización de las escápulas por su función que tiene con el trapecio, ¿no? Entonces, esos son los dos músculos en los cuales tiene impacto la inervación de ese 11º par. Y finalmente tenemos el 12º par, el nervio hipogloso mayor, que en realidad no deberíamos haberle puesto así, su nombre correcto ahora es hipogloso, retírenlo, por favor. No hay un hipogloso menor, ¿no? Entonces el nervio es el nervio hipogloso. Es un nervio destinado a los músculos de la lengua y a los músculos de la región
infrayoidea. Ahí resumimos lo más importante. Entonces, igual que el anterior, tiene un núcleo principal, un núcleo accesorio, un núcleo más superior, un núcleo menor. El origen aparente emerge, a diferencia de los otros tres que emergían por el surco retroolivar, el duodécimo par craneal se origina por varias raíces en el surco preolivar, no en el retroolivar. Y este es su resumen, que después de su nacimiento se van a dirigir para dar la inervación a los músculos glosos, a los músculos que forman la lengua. Entonces ahí los vamos a ver. Y hemos dicho además a los músculos de la región infrayoidea, con los cuales se relaciona. Entonces, fíjense, además se va a relacionar con el diogloso, el vientre posterior del digástrico, el estiloideo y la glándula submaxilar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Nace, a diferencia de los demás, en el surco retroolivar y está destinado a la inervación de los músculos de la lengua. A ellos les va a proporcionar información. Ese esquema resume músculo a músculo cuáles son los músculos a los cuales da inervación motora y estamos viendo el impacto que tiene sobre todo en los músculos infrayoideos, que son los dos territorios a donde va a ir a proporcionar inervación. Ese esquema nos muestra el resumen desde el origen hasta la terminación y su función en una sola lámina. Y ahí estamos viendo al nervio hipogloso transcurrir en esta dirección y su relación con el décimo par craneal. Acordarse, en resumen, con esto terminamos, de que en la mayoría de los nervios craneales, ¿qué es lo que se puede preguntar en el examen? El origen aparente. Origen aparente de los nervios. Eso hay que saber. ¿Qué más? La función. ¿Son motores, son sensitivos o mixtos? O sensoriales, hemos dicho, ¿no? En el caso nuestro, eso. ¿Qué más? ¿Cómo abandonan el cráneo? ¿Por qué foramen abandonan el cráneo? Y el otro, ¿para dónde están destinados? Entonces, más que entrar al detalle de si dobla, no doblas, baja o no baja, lo más importante es que podamos resumir es esas funciones.